don Omar y todos los presentes. Yo creo que podemos empezar, ¿no? Sí, sí, gracias. Previamente, Luz, para que yo, permítame saludar aquí, lo veo a Óscar García, planificador, y creo que está en la dirección de catastro del gobierno municipal. También lo saludo ahí al colega de la Gabriel, Cris Ben Salazar, director de carrera de planificación de la Facultad de Hábitat, una de las facultades más nuevas de nuestra universidad. Lo saludo a Henry también, que prendió su cámara, ¿no? Saludo cordial, querido Henry. Bueno, y a todos los demás que están incorporándose, como Elías, que viene en representación del Instituto Cruceño de Estadística. Hablé con el director, no va a poder acompañarnos, pero Elías es brazo derecho e izquierdo del ICE, así que bienvenido. Bien. Perdón, ahora Luz, perdón. No, claro, no, justamente te iba a pedir bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su participación en este taller preparatorio del curso para la participación juvenil en la planificación y gestión del desarrollo urbano metropolitano. El día de hoy vamos a abordar las bases referidas a la problemática, los desafíos del desarrollo urbano metropolitano en Santa Cruz y sugerencias también referidas a la orientación de la currícula. El curso que estamos trabajando se orienta a fortalecer la participación juvenil en el próximo proceso de actualización de PTDIs que está ya en puertas, pues consideramos que es una oportunidad privilegiada para que los jóvenes fortalezcan su participación ciudadana y lo hagan con elementos cualitativos, ¿no ve?, brindados por los especialistas y por su propio esfuerzo de sistematización e investigación. Esta iniciativa es fruto del trabajo de la Plataforma Nacional de Formación y Participación Juvenil, Bolivia Construye, que está conformada por el Instituto Socioambiental Bolivia, el Centro de Planificación y Gestión de la Universidad Mayor de San Simón, el Centro de Posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES-UNSA, el Observatorio Político Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Fundación CEPA, la Fundación Jubileo, el Centro San Isidro de Santa Cruz, la Fundación IRFA, personalidades destacadas que trabajan con jóvenes, y ahora vamos a retomar la participación de la Universidad Pública del Alto, que estuvo representada por don Máximo Gispert, que terminó su gestión y ahora va a pasar a formar parte de la plataforma, la carrera de Ciencias del Desarrollo, a través del director de carrera, don Omar León Cruz. En primer lugar, un saludo a todos los colegas de la plataforma. El programa de hoy se estructura a partir de la presentación que nos haga don Fernando Prado, un pantallazo de la problemática urbana y del desarrollo metropolitano y de sus principales desafíos, y también sugerencias respecto al abordaje de estos temas en el curso. Como le dije a don Fernando por teléfono, no lo voy a presentar porque creo que sería una barbaridad, ¿no? Es una persona fundamental para todo el país en el trabajo académico y en el activismo por el desarrollo urbano sustentable, la planificación. Y es un gusto, un honor, don Fernando, contar con usted el día de hoy, que nos ilumine, que nos dé buena suerte en este arranque de proceso, con el cual vamos a seguir la próxima semana con la temática referida a la ciudad de La Paz y el Alto, y la siguiente semana referida a Cochabamba, en todos los casos las regiones metropolitanas. El taller de hoy va a contar con un segundo día mañana para tener el margen de poder dar cabida también a comentarios, aportes, complementaciones de expertos, digamos, de distintas vertientes dentro de lo que es
la reflexión y los desafíos del desarrollo urbano sustentable en Santa Cruz. Para el día de hoy, no sé si Quique puedes poner el programa de hoy, por favor. Hasta que aparezca la imagen, sí les comentamos que el trabajo ha tenido que dividirse en 2 días para poder tener parte de los comentarios y los aportes basados en la presentación de don Fernando el día de hoy y parte mañana. Entonces, de acuerdo a este programa, después de la presentación del arquitecto Prado, que estimamos dure unos 20 minutos, tendríamos una ronda de preguntas del público de un máximo de 20 minutos y luego damos cabida a los comentarios de Cris Van Salazar, director de la carrera de planificación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, luego Oscar García, director del Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, José Martínez, docente investigador de la Universidad Gabriel René Moreno, Nino Gandarillas, historiador, miembro de la Sociedad Histórica y Geográfica del Departamento de Santa Cruz, Henry Valdelomar, docente de la Universidad NUR, Johnny Atila, investigador de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y ahí terminaríamos los comentarios por el día de hoy. Como verán, tenemos un programa cargado, por lo tanto vamos a tener que ser estrictos con el tiempo. Resumimos un poco las preguntas posteriores a la presentación de don Fernando y cada comentarista que puede ya sea complementar o profundizar o incluso debatir los planteamientos principales planteados en la presentación de don Fernando Prado, tendrá 10 minutos. Cerraremos con una última ronda de preguntas y continuamos el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. ¿Podemos ver, por favor, Quique, el siguiente día? Te pasaste. Tendremos los comentarios de Remigio Carlos Reinaga, de Felipe Caballero, Guillermo Dávalos, el representante del Instituto Cruceño de Estadístico, Gustavo Pedraza, y por confirmar los representantes del colectivo Árbol, Melvi Vargas, Alonso Huirapoira. Qué barbaridad, disculpen. Muy lejana de los chiquitanos. Bueno, entonces ese es el programa en conjunto y a todos ustedes decirles que este primer encuentro, esta primera reflexión va a ser seguida de eventos más estructurados y más amplios, ¿no? Con este primer evento entramos en materia y el proceso de desarrollo del curso, que tiene 6 meses una vez iniciado, también tiene momentos de movilización de la reflexión regional. Entonces, esperamos también poder compartir ese proceso y contar con su valioso aporte más adelante en los eventos que ya les informaremos oportunamente. Sin más, yo pediría a don Fernando, por favor, que pueda iniciar su presentación. Bueno, gracias. Si me permiten, ¿puedo compartir pantalla? Sí, ya se puede compartir. Ya. Perfecto. Y vamos a acomodarlo esto. Bueno, es muy difícil no caer en la tentación de esos, cuando le dicen los problemas y los desafíos, es muy difícil no caer en la tentación de hacer toda una lista, ¿no? Los problemas son estos y estos, una especie de lista de supermercado, y eso no ayuda mucho porque eso no conecta, no nos permite enlazar
no nos permite hacer una creación colectiva y establecer las relaciones que hay de unos problemas con otros. Entonces yo el trabajo que he hecho ha sido más bien de tratar de conceptualizar, agrupar los problemas, conceptualizarlos, de manera que puedan ser herramientas que después pueden ser tratadas separadamente por especialistas, pero que siempre tienen una referencia a un elemento común. En otras palabras, voy a hacer una presentación que tiene algo de marco conceptual, y luego que me perdonen porque en este país todo lo que es conceptual, teórico es muy mal visto, ¿no? Pero van a tener que aguantarlo, y de manera que ese es el enfoque que les he dado. No les voy a dar datos porque los datos ahora pues ya los tenemos todos. Se supone que lo que yo sostengo se puede, digamos, después recurrir a la información, pero en tan poco tiempo que tenemos no puedo yo estarles presentando esos enormes cuadros estadísticos que se pasan en algunos Zoom, ¿no? Y que a la gente al final no le sirve porque eso lo tiene, puede acceder de otra manera. Entonces, explicándoles bien eso para que no se vayan a decepcionar, porque no hay ni un dato, el arquitecto no es ese el enfoque es conceptual y ver cómo agrupamos, cómo conectamos los grandes problemas por una cosa muy particular. Porque el tema urbano metropolitano es un tema muy complejo. Es un tema complejo que no es suficiente el enfoque de los varios sectores, suponiendo que después los sectores se van a juntar, porque eso no va a suceder, ¿no? Entonces los ingenieros se van por su lado, hacen el sistema de transporte metropolitano por su lado, el sistema de no sé qué por otro lado, y al final no llegamos a entender realmente de qué estamos hablando. Entonces ese es el enfoque. Vamos a ver ahora. Ya, vamos a hablar tres cosas. Marco conceptual para el territorio. Problemas y desafíos, de todas maneras hay que mencionarlos, debidamente agrupados, ¿no? Y quiero pero cerrar la tercera parte con la necesidad que hay de que una vez que conozcamos los problemas, es muy importante aprender a pensar por modelos, porque el modelo urbano es muy importante. Es muy importante desarrollar de nuevo las capacidades de visión de futuro, de poder tener visión de futuro en base a los problemas y desafíos que uno puede haber detectado en un diagnóstico. Entonces, esos son los tres temas que yo voy a desarrollar. Bueno, referido al marco territorial, marco conceptual, les voy a presentar primero lo que es nuestro concepto, y esto Carmen Ledo lo conoce porque hemos trabajado con ella hace 20 años y seguimos nosotros con esta, se agarra la cara porque debe ser 20 años. Bueno, ¿cómo sucede que se ocupa el territorio? Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces nosotros partimos de la gente. Hay la gente y que tiene sus necesidades. Esa gente con sus necesidades, ¿no es cierto?, comienza a desarrollar actividades. Si necesita comer, pues irá a buscar, si estamos todavía en el trópico, irá a cazar, irá a pescar, irá a recoger frutos para poder comer, o sea, se dedica a una actividad para satisfacer esas necesidades. Y posteriormente a eso, cuando el trabajo se hace duro, se organizan y la producción hay que distribuirla. Y ahí entra entonces otro aspecto de la ciudad. Y por último, ese ir y venir a cazar y ese organizarse debajo de un árbol, de un motoyoe, para ver qué hacemos. Tenemos 10 pescados y somos 20, ¿qué hacemos con nuestros pescados? Todo eso ha generado al mismo tiempo un ecosistema urbano. Es decir, el ir a pescar cada vez al río ha generado un caminito. El reunirse debajo del motoyoe ha generado que ese motoyoe, ese espacio ahí es un espacio colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera cosita que nosotros hemos razonado en estos términos desde hace muchos años y nos ha dado resultado para realmente entender cómo es que un territorio, de ser un monte o un altiplano, o como quieran llamarlo, a un cierto punto es una ciudad, ¿no? Este es otro concepto que, bueno, puede ser discutible, pero parece que entre los teóricos estamos llegando de acuerdo a que estos son los 4 grandes componentes. En el caso de que una región haya más importancia del uno o lo otro, a veces se han subdividido, aparecen 5, aparecen 6. En la política de ciudades creo que son 6, ¿no? Hay algunas divisiones, pero son subdivisiones ya. Yo creo que lo básico es 4. Uno es lo social, la gente, ¿no? Demográficamente, culturalmente, organizativamente, es la gente. El otro es lo económico, ¿no? Es la actividad productiva que se desarrolla para la sobrevivencia de esa comunidad. El otro es lo político institucional,
que es cómo se organiza esa comunidad urbana para tener los beneficios. Y el resultado obviamente es un espacio que es físico-espacial, pero también es un medio ambiente que se ha creado, se ha modificado el ambiente físico-espacial, que puede ser natural o transformado. Estos son los 4 grandes componentes en base a los cuales yo he trabajado. Entonces, ¿cuáles son los, de teoría? Nada más eso. Quizás se han preocupado, pero eso es lo más importante. Que es importante cuáles son los componentes que dentro de mi cerebro yo tengo que organizar. No, mira, yo no te guardo usted. ¿Cómo? Tengo el Google ese otro. Perdón. ¿Qué pasó? Alguien tuvo un rato el micrófono. Yo creo. Para quizás podemos escribir en el chat alguna consulta. Bueno, ¿seguimos? ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Porque estoy estrenando este aparatito con un micrófono aquí arriba, no sé si servirá. Perfectamente. Bueno, okay. Muy bien. Seguimos. Entonces vamos ahora sí a describir principales problemas y desafíos del proceso urbano metropolitano en el caso cruceño, ¿no? Vayamos primero lo he dividido en 4 componentes, que son los que hemos visto que conforman la totalidad de la realidad urbano-regional. Entonces, vamos al componente humano primero, empecemos, ¿no? Primero, es un modelo metropolitano de alto crecimiento demográfico. Aquí el tema de la demografía, y Carmen Ledo lo sabe muy bien, es fundamental. No solo cuantitativamente, sino cualitativamente, por origen, por localización, dónde llegan, cómo crean las áreas periurbanas, etcétera, 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 cuáles son sus niveles de económicos, niveles de cómo se insertan, todo el tema. Es decir, la metrópolis recibe gente de una manera muy distinta a como recibían las ciudades. Eso es importante. Ahorita, por ejemplo, Santa Cruz no crece. Santa Cruz tiene una tasa de crecimiento como municipio de 2,1, pequeña. Y los municipios aledaños, que ya no son Santa Cruz de la Sierra, municipios de Guarnes, por ejemplo, están con 7, 8% de crecimiento anual. Entonces, fíjense cómo es otra cosa, ¿no es cierto? Es otro municipio. Pero claro, hay los movimientos pendulares. Esa gente viene a trabajar a Santa Cruz y en la noche se va a su casa. Imagínense los problemas que implica esa enorme cantidad de gente. Bueno, entonces ese es un problema, un tema. Yo he escogido 4 para cada uno para no ser muy largo. Otro problema que hay típico en nuestro cruceño es la negación de la pobreza, la exclusión, la falta de igualdad de oportunidades. Santa Cruz, por su ideología que tiene de ser la locomotora del progreso y que el que viene aquí, poco menos que se hace rico, entonces no quiere mostrar que hay pobreza. Eso no le gusta al cruceño, ¿no? No, porque aquí el que quiere y el que trabaja logra Es verdad que hay un índice altísimo de posibilidad de integración, pero eso no quiere decir que hay muchos que quedan excluidos. Y eso necesita de políticas especiales que aquí no han habido. Además, no han llegado las políticas nacionales, porque aquí políticas nacionales no ha llegado para nada. Por lo menos qué sé yo, en Potosí, en Sucre, en La Paz, si igual no se hace nada por la pobreza, el Estado de alguna manera habrá llegado, ¿no? Porque había el QS nacional, todas las instituciones nacionales llegaban. Aquí el Estado no ha existido, por lo tanto, eso no existe como categoría. Ese es un tema muy importante. El otro tema importante típico de una ciudad o de una metrópoli de rápido crecimiento y de no estar preparada para eso es el deterioro de la convivencia urbana. Es espantoso, es increíble esto. La disgregación social, disgregación de la familia, ¿no es cierto? La falta de cohesión social. Los barrios nuevos no son pues ya como los barrios cruceños, que todos se conocían, se ayudaban. Son barrios donde hay 10 de Potosí, 8 llegaron de Oruro, hay 4 venezolanos, lo que quieran. Es decir, es una situación que todavía no ha podido conformar las comunidades. Tenemos unidades vecinales con números, muy bonitas, dibujadas, pero que todavía no son comunidad. Y no se está haciendo los esfuerzos para que eso se convierta en una comunidad. Eso es importantísimo. Y como consecuencia en parte de eso, pero con una lógica aparte, es la falta de acceso que hay de la gente a la información y por lo tanto al conocimiento, a la formación y la cultura urbana ciudadana. La gente que llega, nadie se ocupa de ponerle al día. Es como cuando uno va a un lugar, digamos, a una oficina, hay una oficina de informaciones, ¿no? Oiga, yo quiero tramitar esto. Sí, haga así, léase esto. O sea, alguien lo ubica.
aquí en estas áreas metropolitanas llega un provinciano, un campesino, y no tiene, desde el comienzo no tiene ya acceso a la información, no tiene acceso al conocimiento y menos a formarse una cultura urbana. Entonces, estos son los cuatro, me parece, los cuatro grandes temas del componente humano. El componente económico, bueno, lo que es evidente en Santa Cruz, probablemente no en otras partes, pero aquí es la profunda brecha que hay entre la economía informal, de baja productividad, y la economía moderna y globalizada. Es decir, uno va al Plan 3000, o uno va al Triángulo de Oro, donde están todos los grandes negocios con, ¿qué se llama? Con licencias extranjeras, ¿no? Realmente es un abismo que hay, es una brecha enorme de dos economías que cada una tiene su origen, su razón de ser, pero que no estamos logrando hacer que empalmen, que de alguna manera converjan, ¿no? Son divergentes y eso es un drama. Por otra parte, eso obviamente significa que hay un desigual acceso a los bienes y servicios urbanos. Esto es evidente también de la parte económica, ¿no es cierto? No todos podemos acceder igual por tema de distancia, por tema de recursos económicos, transporte, etc. Siempre ha habido una falta de apoyo a la economía popular y a la transformación productiva. La alcaldía lo único que invierte es en mercados. O sea, lo único que apoya es a la actividad gremial porque es numerosa, porque está muy bien organizada, porque políticamente cuenta, pero nunca se ha apoyado a los carpinteros, nunca se ha apoyado a los cerrajeros, nunca se ha apoyado a las personas que tienen pequeñas pensiones, a otras actividades económicas populares. No han tenido jamás un peso de inversión. Y por último, una cosa muy, muy grave, porque todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Somos área metropolitana, hay una influencia de la globalización, del capital global que llega, que es enorme, pero hay ausencia de Estado para regular. Todos los teóricos nos dicen que la globalización no es buena ni mala. La globalización depende cómo la uses, cómo la recibas y cómo la manejes. Si no haces nada y llegas así, la globalización te come. Saca sus intereses, saca de donde puede y lo demás queda desconectado. Si eres un Estado inteligente, dices, bien, bien, venga, pero esto también así y esto otro así. O sea, negocia los efectos de lo global sobre lo local, que esa es, digamos, la actitud inteligente que tiene que tener un Estado. En Santa Cruz no hay una regulación de ese tipo, por eso es que la estridencia, por eso es que las diferencias se dan de manera tan marcada, ¿no? El tercer componente del diagnóstico es el político institucional. Estamos viviendo todavía, pues nuestras instituciones públicas viven lo que son nuestros partidos, ¿no? Son botines de guerra. No están capacitados ni para la planificación ni para la gestión. Llegan con la gente que hizo campaña, no, yo hice campaña, tengo derecho. Bueno, ni para qué voy a tocar ese tema que todos lo conocemos y lo vivimos, ¿no? Por otro lado, la otra cosa que vivimos es que este componente político-institucional, o sea, quien ha asumido la responsabilidad del manejo del territorio, lo hace con un enfoque centralista, lo hace con un enfoque burocrático. Todavía están las secretarias con sus cuadernitos y su regla y su lápiz, ¿no? Para recibir, con una ineficiencia y con una corrupción que realmente ya no sería aceptable que vivamos, ¿no es cierto? Otra característica de este diagnóstico del componente político-institucional es la ausencia de gobernanza, ¿no? Es decir, yo creo que en la mayor parte de los gobiernos locales en Santa Cruz, sin duda alguna, no hay transparencia, no hay participación, no hay posibilidad de monitoreo y no hay rendición de cuentas, ¿no? Tanto es así esto que imagínense que en estos días la polémica en Santa Cruz es las losetas. El alcalde ha dicho que va a cambiar las losetas en el centro. Nadie sabía por qué, ni de qué, ni de a qué plan responde, nada. Y el alcalde se ha hecho un lío porque han aparecido historiadores, han aparecido del comité cívico a decir que cómo puede, que la loseta es el símbolo. Todo porque aparecen las cosas, no hay transparencia, aparecen las cosas que no se sabe de dónde, directamente para decirnos que ya se están haciendo los contratos, ¿no? Entonces, ese. Y el otro punto que yo insisto es, caramba, la ausencia de liderazgo, de innovación y de creatividad en quienes se hacen cargo de la gestión de lo local, ¿no? El liderazgo no puede ser nomás pues su grupito, tiene que ser un liderazgo a nivel de la sociedad urbana en general, ¿no? Y la innovación tiene que significar traer nuevas ideas que no las traen. Y creatividad quiere decir resolverlos esos problemas de otra manera, porque si seguimos tratando de resolverlos de la misma manera no lo vamos a resolver. Eso sería en cuanto a este componente. Y el último componente, físico, espacial y ambiental, que es el chaquito de los arquitectos y los ingenieros y los ambientalistas, ¿no?
Bueno, lo que conocemos es una expansión urbana dispersa, de baja densidad y de marcada segregación socioespacial. Santa Cruz, la región metropolitana, ha urbanizado, es decir, ha loteado, ha vendido, ha comercializado, digamos, lotes para una población que va a tener recién el año 2040. ¿No? O sea que hasta aquí, de aquí al 40, aunque no urbanicemos más, vamos a tener lotes 20 años, 30 años vacíos. Vamos a tener una periferia vacía, pero que ha servido como buen negocio para muchos. Entonces, este es un tema que tiene una serie de otras implicaciones urbanísticas también, ¿no? Porque en baja densidad no se puede llegar con los servicios, la segregación socioespacial, porque hay zonas caras y zonas baratas, según como el mercado inmobiliario va creando zonas caras y creando zonas baratas, ¿no? Entonces, es un mercado inmobiliario financiarizado, es decir, es un negocio. Ya la compra de terreno o un departamento de una casa ya no es porque se necesita, es porque es buen negocio. La publicidad se van a fijar, por lo menos en Santa Cruz, es un chiste. La publicidad de las empresas que venden lotes o departamentos ya no dicen es bello, es barato, ¿sabe? Va a tener usted una gran plusvalía. O sea, la plusvalía es el gancho ahora para comprar, aunque uno no necesite un lote. Eso es lo que está pasando en la región metropolitana. Además que es un proceso urbanístico, lógicamente, que no es sostenible, porque aquí nos estamos comiendo los ríos, los riachuelos, la vegetación, los árboles, los pequeños núcleos campesinos que existían ahí. En fin, estamos liquidando todo, estamos destruyendo el sistema natural de drenaje del territorio, estamos destruyendo áreas porosas que servían de recarga hídrica para las aguas subterráneas, porque aquí vivimos de aguas subterráneas, las estamos enlosando, pavimentando. En fin, ustedes todos conocen este drama, se ha destruido muchísimo. Hay urbanizaciones que donde había un riachuelo lo han trancado el riachuelo y se han hecho su laguna. Han hecho su laguna y con esa laguna han vendido lotes sobre la laguna y listo. Y por último, no se ha asumido la existencia de una región metropolitana fuerte, ¿no? Sigue el municipalismo, es más fuerte que la región metropolitana. Bueno, fíjense ahora, viendo todo esto, viéndolo en un ciclo, en un proceso que yo he llamado cuáles son factores causales. Para nosotros, el problema para la región metropolitana se ha hecho grave desde el momento que se ha financiarizado el suelo urbano. Es decir, del momento que el suelo se ha convertido en un negocio, que no era hace 20 años, ¿no es cierto? Que compraba porque necesitaba un lote para construir. Ese es el comienzo de los grandes problemas. Ante, además, la ausencia de políticas nacionales sobre el suelo urbano que pudieran haber paliado este fenómeno, ¿no? Pero eso ha dado lugar, además, a una mala gestión urbana local, porque esa no tiene un marco nacional para manejar el suelo urbano, y además hemos visto no tienen gobernanza. El resultado de eso es un urbanismo, un crecimiento urbano disperso en archipiélago, como se llama ahora, o sea, formado por islas ricas, islas pobres, todas separadas, ¿no es cierto? Eso ha llevado a la destrucción ambiental de este proceso urbano, lo cual ha llevado, ahí le pueden poner ustedes toda la lista de inequidades ya, ¿no? No hay acceso a esto, no hay acceso a esto otro, no hay... Todas las inequidades sociales son por fruto de este tipo de crecimiento, ¿no es cierto? Y obviamente se llega a tener, bueno, en última era se llega a tener una población que no está capacitada para vivir en ciudad porque en todo este proceso ha sido excluida totalmente, ¿no? Ahora hablemos un poco del análisis de los modelos urbanos, ¿no? Esto lo vamos a hacer rápido porque no sé cuánto tiempo me queda. Yo pensé que iba a tener 1 hora y tengo 20 minutos nomás, así que tengo que ser rápido. Vamos a hablar sobre el análisis del modelo urbano cruceño, ¿no? Estas losetitas, bueno, ya las van a sacar, pero estas losetitas son más o menos lo que hemos identificado nosotros como lo que serían los actores sociales. En algunos casos coincide con las clases sociales del marxismo y en otras no. Porque bueno, uno a veces se inventa cosas y no siempre puede, pero una es la burguesía empresarial, la verde, que después nosotros la hemos dividido en dos. Hay dos tipos de burguesía clarísimas en la región metropolitana. Hay una burguesía que yo llamo urbana, la que está interesada en la ciudad, la que fabrica refrescos, la que fabrica pororós, la que tiene una cadena de restaurantes. O sea, están interesados en que la ciudad funcione, que sus proveedores lleguen a tiempo, que todo funcione bien, que la gente pueda... Ese es una. Pero hay otra burguesía que es la burguesía globalizada. Esa no le interesa a la ciudad. Ellos están pensando en los subsidios, están pensando en la exportación, en los valores en Chicago, no sé dónde, porque, digamos,
para ellos realmente lo global ha entrado en la cabeza y lo local no tiene mucho interés. Están las clases medias, lógicamente, ¿no? Con todas sus diferencias. Ahí en Santa Cruz se quiere hacer una diferencia, ¿no? La clase media tradicional, la clase media emergente, ya eso ustedes sociólogos se podrán explayar, pero definimos como clase media aquel que no posee medios de producción, no tiene capital, vende sus servicios y con eso tiene un nivel de vida aceptable, ¿no? Después abajo en moradito está la burguesía estatal. ¿Y por qué se llama burguesía? Porque a través del control del aparato del Estado se puede crear una burguesía, se puede crear un grupo de personas que después se vuelven capitalistas. Hacen buen dinero en el aparato estatal, o si no, no, digamos que son muy honestos, pero a través del control que tienen del aparato estatal, pueden entrar en la producción, ¿cierto? Por ejemplo, Bulo Bulo ahorita es el trabajo que hace y que haría una burguesía, pero lo está haciendo funcionarios estatales, que están funcionando como burgueses, están funcionando como administradores, comercializadores de urea, etcétera, etcétera. Entonces hay una mezcla ahí. Cuando el aparato del Estado está en manos de un grupo que quiere también asegurarse de estar en el proceso productivo, obviamente nace una burguesía estatal. Nos parece que es evidente. Están por otro lado los sectores populares, y ahí puede haber una cierta confusión. Los sectores populares son todos los gremios, ¿no? Gremialistas, vendedores ambulantes, transportistas. Y nosotros pensamos, y esto hay que discutirlo mucho, que los sectores obreros también están ya entrando en porque también funcionan con la misma lógica corporativa, ¿no es cierto? Cuando dicen una decisión orgánica, que se reúnen y toman y bloquean y apedrean porque tienen reivindicaciones normalmente hacia el Estado. Entonces, tienen muchos puntos parecidos. Ahora, en un caso es contra el Estado, en el otro caso también es contra el Estado, porque el Estado es el que está definiendo políticas para los sectores populares, ¿no? Es el que negocia con gremialistas, el que negocia con transportistas, de manera que no hay mucha diferencia. Y por último tenemos los excluidos. En Santa Cruz es una cantidad enorme de gente que ha llegado, ha conseguido un lotecito por ahí, no tiene los papeles, se ha hecho su cuartito de plástico, de lámina, y si hay un bono no lo recibe porque no está registrado, no tiene carnet de identidad, no puede ir a un banco, que ni sabe dónde están los bancos, no recibe ninguna ayuda de nadie, ¿no? Entonces, ese es un sector es una madre que tiene 5 hijos, que su hombre la abandonó, no tiene tiempo de estar yendo a hacer cola al Banco de la Unión ni nada, porque tiene que trabajar, lava ropa, hace empanadas, ve a sus 5 hijos. Esa población no tiene nada. Bueno, siendo estos los actores, aquí hemos armado un modelo de cómo funciona, esto lo vio ya nuestro amigo Daniel, cómo funciona en realidad este modelo urbano, ¿no? Funciona con un gobierno central. Este gobierno central está muy asociado con la burguesía agroindustrial exportadora en el caso de Santa Cruz. No digo que dependan, tienen relaciones, dependen uno del otro, es decir, se necesitan, esa es para decir la palabra mejor dicha, ¿no? Por otro lado, este gobierno central tiene una fuerte injerencia en los gobiernos municipales, ¿no? Es un mecanismo realmente de control, como digo ahí el azul quiere decir relación de dominación. Hay una dominación de los municipios. Ya con terminar con que les hacen hacer los PTDI como se le ocurrió al gobierno central, ¿no es cierto? Y así tienen que ser. Entonces ahí vemos clarísimo cómo va la cosa. Este gobierno municipal, por otra parte, construye también sus relaciones de poder, forma su bloque, ¿no? Que son todas las empresas constructoras, todos los que prestan servicios al gobierno municipal, hasta los que hacen las empanaditas para las reuniones que hace la alcaldía, se crea ¿cómo llaman los economistas? Un racimo de intereses, ¿no es cierto? Eso es importante tomarlo en cuenta, porque hay grandes contratos. Los grandes contratos son grandes empresas que están muy relacionadas con los gobiernos municipales. Por otro lado está aquí abajo la sociedad civil, ¿no es cierto?, en sus varias formas. Y estos 4 rosaritos que ven abajo es lo que puede constituir un bloque nuevo, realmente para una nueva gestión de lo local. Un gobierno municipal más fuerte que logre cortar esto, que logre que esto no sea tan fuerte, pero que más bien se apoye en una sociedad civil organizada de clases medias, etcétera, que está muy fuerte ahora,
que se apoye en la realidad popular informal, pero que la conozca, que la estudie, que sepa cuáles son sus problemas. No de ver, hay muchos comerciantes ambulantes en la calle, entonces yo les hago un mercado. Y allá a 8 kilómetros de distancia les hace un mercado. Al año siguiente la gente de allá se vuelve porque dice que allá no venden nada, porque no hay transporte. Allá, entonces, a ver, transportistas que hagan una línea para que vayan. O sea, es que no lo han estudiado el problema antes. ¿Por qué hay tanta gente que vende en la calle? Eso vayan a resolver. No es solo construyendo mercados. Entonces, esta línea verde podría relacionarse muchísimo si realmente se llegara a conocer esa realidad. Y el cuarto componente de este modelo es la industria, comercio y servicios a escala urbana, que es gente que está interesada que la ciudad funcione. No son sectores populares, son empresarios, pero evidentemente no tienen conflictos ni contradicciones graves con estos otros grupos. Me voy a apurar porque creo que ya me queda poco tiempo. Entonces, fíjense el tipo ya pensando al modelo, el tipo de interacciones que estamos queriendo, ¿no? Estamos queriendo una nueva forma de gestión pública, evidentemente. Y esta tiene mucha relación, ¿no?, con el acceso a los bienes y con el manejo sostenible del territorio. Sobre todo, estas dos son fuertísimas. Tiene con todo, pero sobre todo ahí. Una transformación productiva, que tiene mucho que ver con la cultura ciudadana, con que la gente aprenda a formar empresitas, a que haya una cultura productiva, ¿no es cierto? Y tiene mucha relación también a que podamos tener ya acceso a bienes y servicios, porque va a haber una transformación productiva, que significa que hay más bienes al alcance de la gente, un manejo sostenible del territorio, que depende mucho de la nueva gestión, ¿no es cierto?, de una buena gestión, pero depende también de la cultura ciudadana, porque si no hay una buena cultura, la basura y todos esos problemas van a seguir existiendo. El acceso equitativo a bienes y servicios, que depende de la transformación productiva, depende de la nueva forma de gestión. Este es simplemente, digamos así, para indicarles de qué manera tenemos que pensar en que se tiene que construir una realidad. Y el último punto de la realidad, la visión de futuro y la construcción del modelo. Entonces yo aquí pienso que hay lo siguiente, el rol de la cultura de la planificación como herencia, ¿no? O sea, como ya se dijo antes, hay que revalorizar lo que es la planificación como cultura de planificación, ¿no es cierto? O sea, saber qué es un diagnóstico, saber qué es una propuesta, saber qué es un plan, qué es un programa, qué es un proyecto. Lo nuevo que habría que introducir realmente en el curso, yo creo, es el tema de la prospectiva, que es una nueva manera de hacer el planteamiento, de hacer la propuesta, ¿no? Y la prospectiva es una nueva forma de tener una herramienta para construir futuro. Hay experiencias interesantes que ya se han hecho de prospectiva, ¿no es cierto?, donde se tiene la construcción de escenarios deseados, escenarios posibles, y ahí se va construyendo, digamos, el futuro. Creo que sí, eso es lo que tenía que contarles respecto al tema que me han encomendado. ¿Listo, Luz María? Excelente, don Fernando, muchísimas gracias. Da unas muy buenas bases. Esto lo vamos a digerir también poco a poco. Y abrimos una ronda de preguntas, comentarios, más que nada preguntas en este caso, que pueda aclarar don Fernando antes de pasar a los comentarios. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O puedo empezar yo? Sí, tal vez. Perdón, tengo problemas con el audio. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? Sí, aquí tal vez alguna pregunta. ¿Cómo está, Luz? Buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, muy buenas tardes a todos. Y bueno, interesante la exposición. También quisiera aprovechar antes de la pregunta, presentarles al ingeniero Edgar Corso Martínez, que está en línea también, ¿no?, que nos va a apoyar a la universidad. Bueno, esto por el factor tiempo, a veces lo de los 10 minutos que un poquito tengo choque, entonces nos va a apoyar, está también aquí en el grupo, en el Zoom. Muchísimas gracias, bienvenido. Ya vamos a tener tiempo de conocernos, ¿no? Sí. Sí, no, quisiera un poquito, tal vez, no sé cómo es la relación en Santa Cruz, ¿no?, al expositor, la relación entre la sociedad
entre los que están en el gobierno actual y, bueno, la dirigencia, ¿no? No sé si también la dirigencia comunal lo podemos llamar. ¿Cómo va la relación? Porque a veces ahí es donde generalmente siempre fracasamos cuando queremos implementar algún tipo de políticas, ¿no? No entramos de acuerdo las organizaciones, ¿no? Esa relación, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la sociedad civil, los del gobierno y los que están como parte, digamos, del gobierno, si vale el término indígena, si existiera en el sector? Ya, bueno, a nivel de gobernación sabemos que está mal. O sea, hay un problema, un conflicto político partidario ahí muy serio. A nivel del gobierno municipal hay un cierto periodo de ambigüedad. No sabemos, ¿no? Realmente cuál va a ser la relación del gobierno municipal con el gobierno central. El gobierno municipal ha recibido el apoyo de los concejales del MAS para su gobierno. O sea, ellos están conformando la mayoría del Consejo Municipal. Eso nos hace pensar que tampoco hay grandes conflictos políticos, digamos, a nivel, no van a haber grandes conflictos políticos a nivel municipal. El problema es más grave, estimado Omar. El problema es que muchas veces las cosas que llegan del gobierno central para el manejo del territorio no están pensados adecuadamente para las distintas realidades, ¿no? Por ejemplo, la ley 777 que se sacó para la planificación es una ley que tiene un enfoque totalmente para las comunidades rurales, ¿no? Porque habla y los ejemplos que pone y la terminología que utiliza y todo eso está muy relacionada y con razón a problemas de pequeñas comunidades, de pequeños centros urbanos, pero cuando los técnicos de las ciudades grandes, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, se toparon con la guía metodológica para aplicar el PTDI, que es el que establece la ley, no les ayudaba en nada, porque los grandes problemas urbanos de los que yo he comentado no estaban en la guía para poder hacer los planes. Y ha resultado que estos famosos PTDI que se han hecho en base a la ley 777 no responden a nada, o sea, no les ha servido a las alcaldías de las ciudades grandes. Yo espero que ahora que están reformulando esa visión, yo espero que se pueda hacer mejor planificación, pero no ha ayudado a la planificación urbana lo que el gobierno central ha elaborado en este sentido. Pero yo creo que la preocupación de Omar va más allá del problema de las diferencias. Bueno, hay diferencias culturales, diferencias políticas, pero ese tema nos llevaría, yo creo, muy lejos, ¿no? Pero la presencia de ustedes aquí me parece que es un caso muy, muy interesante, ¿no? Usted ha venido con la CAO, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, quiere decir que hay posibilidades por encima de las cuestiones políticas, partidarias, etcétera. Hay posibilidades de intercambiar experiencias, de conocer nuevas realidades, de conocer gente que piensa de otra manera. Y yo creo que eso es un proceso muy positivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo solamente un complemento, por favor. Gracias, Fernando. A mí me ha gustado mucho escucharte y la verdad que me sorprende que el fenómeno que tú has planteado de decrecimiento de la ciudad de Santa Cruz y un crecimiento acelerado de los otros municipios que están en torno a Santa Cruz, se da igual en Cochabamba. Y mira, yo había pedido de que se haga estas reuniones de manera colectiva, porque creo que unidos, la alianza hace la fuerza y creo que podemos mirar hacia adelante, sí, viendo que nuestros problemas son bastante similares. Agradecerte y la verdad de que yo pensaba que solo en el caso de la metrópoli Cochabamba bien estaba aconteciendo un decrecimiento muy fuerte de la ciudad y un crecimiento muy grande de los otros municipios. Creo que hay mucho por hacer y muchas gracias y felicidades por la exposición. Gracias, Carmen. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. Esta dinámica que se da entre el municipio cruceño y los municipios del entorno, ¿no ve? Que es la base de la metrópoli, necesariamente demanda normas, bases institucionales, incluso visiones, ¿no? de futuro comunes, ¿no? Es claro que si no se resuelven los problemas
urbanos, ¿no? En una escala metropolitana, ¿no? Ni el tema ambiental, ni el tema económico, ni la equidad en los servicios, nada se va a poder resolver bien. Entonces, en la perspectiva de esta necesidad de construir regiones, ¿no? ¿Qué bases legales y qué bases institucionales existen, ¿no ve? O tendrían que desarrollarse, ¿no? Porque si no hay alguna forma de articulación, esto no existe, ¿no? Sí, bueno, comencemos con que las regiones metropolitanas están en la Constitución Política del Estado. O sea, ahí empezamos ya a tener un buen marco y en la Ley 031. Entonces, hay. Por otro lado, también los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales han legislado ya. En Santa Cruz, el gobierno departamental ya tiene, creo que son 2 leyes sobre la región metropolitana, y el gobierno municipal de Santa Cruz también se ha adherido ya y ha hecho su propio planteamiento. De manera que para mí la preocupación no es tanto de que formalmente ya estén los instrumentos, cuanto el hecho de que se enfrentan a problemas muy grandes ahora, a partir de ahora. Porque el municipalismo, por otra parte, insiste, claro, en su autonomía. Y no ha quedado claro quién tiene que... Hay un montón de problemas. ¿Quién tiene que tener la voz cantante y quién maneja esto de la región metropolitana? Porque, por un lado, se dice que tiene que estar el gobierno central y que tiene que haber una ley. Cochabamba, creo que Cochabamba es la que dice que no, o que dice que sí, no recuerdo. Cochabamba creo que ha hecho una ley, más bien, ley nacional. La Paz dice que no quieren tener una ley nacional, que eso corresponde al departamento. Santa Cruz todavía no ha llegado a ese punto de discusión. ¿Cuál es el rol de las gobernaciones? No está claro. Yo he hecho una investigación, inclusive, que parecería que en la Constitución Política del Estado, las regiones metropolitanas están en el capítulo de regiones autónomas. Fíjense, en ese capítulo dice hay 3 regiones autónomas. La departamental, autonomía regional departamental, la autonomía municipal autónoma y la autonomía de las regiones metropolitanas. Ahora, eso está en la Constitución. O sea, teóricamente se podría pensar que las regiones metropolitanas deberían convertirse en regiones autónomas. Pero la ley 031 que vino después, como muchas cosas ha sucedido, que las leyes que se han hecho después, un poco que no han interpretado lo que decía la Constitución y se han ido por su lado. Y ya en la Constitución, ya en la ley 031 dice simplemente que son territorios de gestión y, ¿cómo se llama? Planificación y gestión. No se sabe bien qué es gestión, si gestión no es... Entonces no ha quedado claro. Y entonces el problema es que no se sabe cómo se va a manejar. Hay que formar un directorio, no sé qué nombre tiene que estar participando todos los gobiernos municipales. El otro problema que hay es que en la mayor parte de los casos, no sé en La Paz, pero en Cochabamba y Santa Cruz, son regiones metropolitanas macrocefálicas. Es decir, el municipio central es 10 veces más grande que los otros. Y entonces ahí los chiquititos dicen, bueno, y entonces tendría que ser igual uno por cada municipio, por más que sea grande o chico. El grande dice, no, yo soy 10 veces más grande, así que yo tengo que tener... Ese tipo de discusiones se están dando ahora, pero todavía no hay nadie que diga cómo está manejando, porque hay muchas contradicciones y vacíos para decir cómo se va a manejar la región metropolitana. Muchas gracias. Si no hay Luis Eduardo Martínez, levanta la mano, o es accidente. Y luego en el chat también Luz Juan Pablo Cejas lanza una pregunta. ¿Quieres que la lea yo o tú? No, léela tú. Primero quizás a Luis Eduardo Martínez. Claro que sí. Hola Luz María, gusto de verte y saludos a todos. Y también felicidades al arquitecto Prado por siempre estar tan al tanto en estas temáticas. Quería comentar un poquito, complementar sobre lo que decía el arquitecto Prado. En realidad, en Santa Cruz, la región metropolitana ya tiene una ley, ha decantado por la ley departamental. El año pasado salió el 28 de febrero, pero el 28 de febrero de 2020 y en marzo vino el tema de la pandemia, la cuarentena, entonces realmente pasó desapercibida, ¿no? Principalmente porque no se implementó. Es decir, Santa Cruz ahorita tiene una ley departamental de creación
ya de la institucionalidad de la Santa Cruz Metrópoli, que se denomina, ¿no? Conformado por los municipios del área metropolitana, establece una institucionalidad, establece que va a haber un consejo metropolitano similar a lo de Canata, y establece que deben hacerse acuerdos intergubernativos entre los diferentes municipios y el gobierno departamental, ¿no? Pero eso no ha avanzado, se quedó en la ley. Existen 3 leyes en realidad del área metropolitana. Una de la necesidad de creación del área metropolitana, la otra es la del puente que une Santa Cruz con Porongo, y la tercera ya es la de la creación. Ese es un compendio normativo también que ha salido de región metropolitana en Santa Cruz. Y bueno, tal vez en otro momento se pueda hablar sobre el tema de la autonomía regional, que hacía referencia hace un momento el arquitecto Prado también, ¿no? Es decir, porque ya tenemos el ejemplo del Chaco como autonomía regional, y ya sabemos que las autonomías regionales como tal, de alguna manera son recursos y competencias que se desprenden del departamento. Por tanto, si creáramos, por decir algo, una región autónoma en la metrópoli, las competencias y los recursos que tendría esa institucionalidad nueva serían bastante disminuidas, porque sería una parte de los recursos de la gobernación y las competencias que le transfiera el gobierno departamental, lo cual no sería muy útil para una metrópoli, ¿no? Ese como un elemento adicional para poner sobre la mesa. Gracias. Muy importante. Gracias. Quique, si puedes leer la pregunta de Juan Pablo, y con eso cerraríamos y podríamos pasar a los comentarios. Claro que sí. Juan Pablo pregunta, dice, ¿cómo se logra ordenar un sistema municipal, departamental, nacional, incluso la universidad pública, cuando todo está cooptado por intereses históricos, casi mafias, dice? Hay propuestas fundamentadas desde la sociedad civil, icónicos como lo que plantea Sedure, pero ¿cómo se hace para lograr ese cambio tangible? Esa es una pregunta para mí. Bueno, la realidad se mueve en 2 niveles, ¿no? Existe el Estado, que es a quien nosotros hemos delegado la responsabilidad del manejo del territorio, en este caso de lo que estamos hablando, y existe la sociedad civil, que es la que ha encargado eso, y que es la encargada de supervisar, y que es la encargada de que las cosas se realicen de acuerdo a lo que nuestro voto y nuestro apoyo ha determinado. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? En nuestro país sucede que tenemos una hipertrofia de lo político, ¿no? Y una disminución de la sociedad civil. Por eso es que lo que plantea la sociedad civil, exigiendo y reclamando por lo que ha votado además, no tiene eco, porque yo creo que tenemos un crecimiento excesivo del poder político partidario contra el poder de las instituciones de la sociedad civil. Y en ese sentido es que hay una gran diferencia a veces entre los planteamientos que hace la sociedad civil, lo que desearía la sociedad civil, y lo que el Estado en sus varios niveles, nacional, departamental, define por hacer. Y es que el filtro ahí es los partidos políticos, que evidentemente tienen su propia lógica de poder, que no siempre va a coincidir con lo que son las expectativas y los planteamientos que tiene la sociedad civil. Ese es el motivo por el cual nosotros como sociedad civil cruceña, a través de Sedure, por ejemplo, a través de foros en los que ha participado más de 200 técnicos, hemos esbozado lo que podría ser un plan estratégico para la región metropolitana cruceña, pero no tenemos las herramientas ni los recursos como para decir que se haga. Nuestro papel es aportar como sociedad civil, y el papel de los políticos es recoger, porque sabemos que los políticos no tienen mucho tiempo para pensar. Entonces, recoger eso que ha generado la sociedad civil y ver la manera de poderlo concretar. Y en esa tarea andamos mal. Listo, Luz María, esa es mi respuesta. Sí, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a algunos comentarios y complementaciones con distinta perspectiva, y ojalá pueda acompañarnos don Fernando. Ya. ¿No? De acuerdo a lo planificado, habíamos previsto que empiece Chris Van Ben Salazar, director de la carrera de planificación, a quien aprovechamos de dar un gran saludo, pero hago una consulta a él. En este momento, Johnny Atila tiene pocos minutos porque debe ir a tomar exámenes. Entonces, no sé si podríamos darle el primer lugar de los comentarios y luego continuamos con Chris Ben Salazar.
¿Sí? ¿Es posible? Sí, no hay problema. Ya, entonces, Johnny Atila. Muchísimas gracias, Luz. Gracias, Cris. Mil disculpas que vaya a intervenir inicialmente. Generalmente no lo hago, pero debo tomar examen a las 18:15. Coincido plenamente con el arquitecto Fernando Prado y me gustaría quedarme con 3 puntos importantes. El primero es el de realizar los diagnósticos y la planificación estratégica desde la sociedad civil y desde los principales actores o académicos o principales representantes de la sociedad civil que sabemos que tienen sus propias actividades, pero que tendríamos que estar presentes en algún momento para cada uno de los componentes de los desafíos que tiene la sociedad. He visto personalmente un mal que no me parece menor, sino me parece un mal mayor, que mientras más alejados estamos y menos coordinados, menos voz tenemos en el gobierno municipal, departamental, gobierno nacional o en cualquier otro enfoque. Y cuando queremos hacerlo de manera separada, es un esfuerzo en vano que se pierde en el tiempo. Pero si hacemos este tipo de trabajo como lo estamos haciendo, creo que va a funcionar siguiendo la metodología científica. O sea, hacemos el problema o revisamos toda la problemática, el diagnóstico y luego hacemos las estrategias para terminar los planes operativos. Con esto quiero cerrar este primer punto. Tuvimos una muy buen trabajo gracias a Guillermo Dávalo que está con nosotros y otros que nos han colaborado, 46 instituciones cruceñas más UNICEF, incluyendo el gobierno nacional, departamental, municipal. Trabajamos con el tema de la problemática de personas en situación de calle. Nos llevó casi 2 años. Y después de esos 2 años cambia el gobierno, cambian autoridades y nuevamente nos hemos vuelto a reunir las mismas instituciones con mayor fuerza para continuar con ese plan estratégico, esta vez involucrando a los principales actores. Y creo que haciendo un poco de lo que decía el arquitecto, buscando la creatividad de hacer de manera distinta que funcionen los cambios que necesitamos, se podría. El segundo tema que quiero tocarles, coincido con el arquitecto Fernando, estamos en una economía informal. Algunos artículos científicos muestran que el 67% de la economía boliviana es informal, algunos llegan a 70, algunos nombran 80, y hicimos una investigación con la Universidad, la UTSA de San Antonio, Texas, para medir el grado de emprendimiento que tienen los jóvenes universitarios en una economía informal. Impresionante los resultados, 75% de los jóvenes universitarios quieren emprender un negocio de manera formal en una economía informal. Y los americanos nos decían, esto es impresionante, o sea, no sé qué tienen en la cabeza los chicos que quieren emprender algo formal en una economía informal. Entonces, coincido con el arquitecto de que la economía informal tiene que darse un vuelco, pero desde otra perspectiva, y creo que no va a venir desde el gobierno nacional o departamental o municipal, va a venir desde las mismas bases de aquellos que son emprendedores o aquellos que quieren crear algún tipo de negocio y buscar nuevamente con la sociedad civil, con instituciones académicas, empresas, Estado, incluyendo organizaciones no gubernamentales, que puedan colaborar para que esto funcione. Solamente les doy un ejemplo. Cuando estuvimos director de posgrado en Ciencia de la Computación en la Gabriel, trajimos a un profesor de Stanford. El profesor de Stanford nos dice, mire, Facebook, Twitter tienen millones de dólares y no saben dónde poner el dinero. Y lo que estamos creando son laboratorios de innovación urbana o laboratorios de innovación en cada país. Y llamamos y convocamos a jóvenes que quieran crear startup o emprendimiento basado en tecnología para que funcionen. Si funciona, tienen que ingresar a la bolsa y Facebook, Twitter van a financiar el proyecto y el proyecto se va a quedar en su país. Y Facebook y Twitter van a participar con cierto porcentaje de no más del 50% de ese proyecto y se va a mandar a nivel global. Y lo segundo es que Stanford
va a llevar a los jóvenes un año entero de forma gratuita para capacitarlos y después volverlo a su país, porque lo que se quiere es invertir en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de esto con las autoridades de la Gabriel, cuando hablamos con autoridades de todos los sectores, para no dar más nombres, como que hay ese bloqueo que decía el arquitecto Fernando, como que no hay una conexión directa y cada uno está pensando en soluciones dispersas. Entonces, el segundo punto era la economía informal. Y el tercero que me encanta, y gracias arquitecto Fernando, es que todo lo que manejemos en todas las unidades o en todas las iniciativas tiene que ser bajo prospectiva. Si no hacemos bajo el modelo de prospectiva, vamos a continuar creando actividades que se van a morir en el corto plazo. Mientras más actividades en base a prospectiva podamos generar y más planes estratégicos en base a prospectiva, le aseguro que vamos a seguir a futuro con mayores resultados del que tenemos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Excelente, y estos aspectos que señala se van a tomar en el curso, se van a tomar en cuenta y ya nos contactaremos para ver cómo quedan en la planificación y en la ejecución. Muchas gracias. Gracias. Ahora, buen examen. Ahora sí retomamos la planificación. Invitaríamos a Cris Van Salazar, director de la carrera de planificación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, para que pueda presentar sus comentarios, sus aportes. Buenas tardes a todos. Gracias primero por la invitación. Gracias por, a través mío, hacer parte de esta nueva iniciativa a la carrera de planificación territorial. Un saludo al arquitecto Prado, con el que hemos tenido varias reuniones, varios encuentros con él. Es muy amigo de la carrera del arquitecto Prado. Bueno, lo que a mí me gustaría un poco comentar es, hablando ya del curso que se está pensando dar, es sobre la ley, ¿no? Sobre la ley ESPIE que ha llegado el 2016. El arquitecto Prado ha dado muchos artículos, un poco comentando el fin que tiene esta ley, haciéndola que un poco sea mucho más centralizado, ¿no? Algo que no ocurría tanto en el anterior, que era el CISPLAN, dejando siempre de lado la área urbana, no dándole la importancia que tiene ahora en el país, pero nunca fallando en la parte técnica, ¿no? Yo algo que siempre rescaté de la anterior ley CISPLAN era que la parte técnica era muy buena. Lo que fallaba un poco era en el tema de hacerle el seguimiento, de hacerle el monitoreo, de hacer que lo que se planteaba ahí se llegue a cumplir a través de los PDM y a través de los POA que se iban aprobando. La falencia no era el documento en sí, sino eran las personas que tenían que hacer que se cumpla. Y ahora sale el 2016 la nueva ley, la ley 777, ley del ESPIE, dejando atrás lo que era el CISPLAN y haciéndolo más centralizado, haciendo que todos los proyectos que uno vaya a hacerlo en las diferentes regiones tengan que primero ser aprobados a nivel central para poder llevarse adelante. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, también algo que es rescatable del arquitecto Prado también es la definición de los componentes. Hay un componente que a mí igual me interesa mucho conocer, que es el componente cultural. El componente cultural hace que también esta consolidación de las áreas metropolitanas en el país, lo que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hagan que también tengan su avance diferente, ¿no? En el caso de Cochabamba va mucho más adelantado. He podido ver documentos que se han hecho en Cochabamba del área metropolitana con un nombre, incluso un nombre, una denominación, políticas que ya se hacen a nivel metropolitano en Cochabamba, algo que en Santa Cruz todavía, ¿no? Todavía está un poco atrasado en ya empezar a hacer políticas a nivel metropolitano. Solo eso, feliz yo de formar parte de esta actividad y poder aprovechar el conocimiento de todos para poder ir creciendo igual en mis conceptos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Algo que corresponde, digamos, pensar ahora es que a partir de la política de ciudades, quizás haciendo fuerza común entre las regiones metropolitanas,
¿no ve? Se puede plantear, digamos, un ajuste de las herramientas de planificación de la ley 777 para áreas urbanas, ¿no? Creo que eso podría ser un tema también de trabajo conjunto y que derive, digamos, en una propuesta concreta de las 3 regiones y también en coordinación con ONU Habitat, que está presente también hoy entre nosotros. Esteban, bienvenido. Esteban Morales es el responsable de gobernanza. Buenas. Bueno, este tema, perdón que me detenga aquí, pero creo que es fundamental, ¿no? El de la necesidad de un ajuste de la herramienta técnica de planificación territorial en las ciudades, ¿no? Entonces, tengo entendido que ONU Habitat también tiene considerado, ¿no? el trabajo coordinado con planificación en este campo. Entonces, quizás lo que pueda digamos, reflexionarse entre las 3 regiones también pueda contribuir como un aporte. Sí, si me permites, Luz, muy breve sobre este punto que mencionas. Hemos estado en conversaciones y en acercamientos importantes con el Ministerio de Planificación justamente para tratar de encauzar esta pregunta que no es menor, ¿no? Es bastante importante el tema. Y bueno, más o menos, así a grandes rasgos, lo que se está intentando hacer es trabajar las guías metodológicas para el próximo ciclo de planificación de los PTDIs, de tal manera que sí, evidentemente, se pueda abarcar un enfoque urbano. Entonces, en realidad, lo que se está pensando, pero todavía falta concretar muchas decisiones, esto es algo que está todavía en conversación, es tener una guía metodológica del PTDI específica para municipios predominantemente urbanos. Entonces, probablemente va a decantarse por ahí la cosa, pero todavía no, esto es información muy preliminar. Sí nos ha manifestado el Ministerio de Planificación que la propia ley 777 no se va a tocar, no se va a modificar, que están las previsiones en la ley, que es una ley bastante cortita si la han leído, ¿no? Están las previsiones necesarias en la ley, lo que falta es operativizar, ¿no? Y por eso el tema de las guías metodológicas. Y el otro tema que también hay que trabajar, perdón, 2 temas más que hay que trabajar. Uno es las guías para las EDIs, ¿no? Las estrategias de desarrollo integral aplicadas a las regiones metropolitanas, son las EDIMs. Hay un ejercicio interesante que hizo La Paz, pero que finalmente no logró la aprobación del gobierno del nivel central del Estado, pero que tiene este enfoque, ¿no? de estrategias de desarrollo regionalizadas. La Paz está intentando hacer 7 regiones para la planificación de su desarrollo, es decir, a nivel departamental, pero una de esas 7 es la región metropolitana, que incluye 8 municipios. Y ese es un trabajo todavía entonces que hay que hacer, que es la metodología, la guía metodológica para las EDIs y las EDIMs. Y el otro tema también que es importante es volver a discutir la articulación entre la planificación del desarrollo como tal, es decir, las acciones de inversión pública y de fortalecimiento de lo público, etcétera, en ciclos de 5 años, con la planificación del territorio, ¿no? Con el ordenamiento territorial, la ocupación del territorio, la planificación de los usos de suelos, etcétera. Porque si bien la intención inicialmente con la ley 777 era fusionar ambas cosas, por eso se deshizo del CISPLAN y se trató de juntar más bien la planificación del desarrollo con la planificación del territorio, o la planificación estratégica con la planificación a largo plazo del ordenamiento territorial, si prefieren para ser más claros. Queda claro que ese ejercicio no ha funcionado, ¿no? Que no ha tenido los resultados esperados, que finalmente los municipios lo que han hecho ha sido un copy-paste de sus PDMs,
y que muy pocos han pensado en su ordenamiento territorial, hay muy pocos plus aprobados, ¿no? Entonces ha quedado un poquito colgado. Entonces la idea que está manejándose en el Ministerio de Planificación es retomar el tema de la articulación de estas dos formas de planificación para que puedan funcionar y complementarse mutuamente, además haciendo una nueva clasificación de los municipios según su tamaño, población, capacidades económicas, etcétera, para ajustar el nivel de exigencia de esta planificación territorial, ¿no? Desde lo más básico para los municipios más chicos, más pobres y con menos capacidad institucional, hasta bastante más elaborado para los municipios grandes, justamente los metropolitanos, que podría ser un ejercicio interesante. De todo esto son todavía conversaciones preliminares, ¿no? Entonces, habrá que estar pendientes de qué resultados nos va a poder dar esto. Perfecto. Muchas gracias por la información. Entonces, continuamos. Por favor, si podría, invito a Óscar García, director del Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, si puede presentar su comentario, su aporte. Perdón, ¿está presente Óscar García? No lo veo en la plataforma, Oscar. Estaba, ¿no? Ya. Bueno, si no está, podemos continuar. Estaba prevista el aporte de Nino Gandarillas, pero él ha sufrido un accidente familiar, ha fallecido su hermano ahora. Entonces, sentimos mucho, Nino, nuestro sentido pésame y no va a participar, ¿no? Lógicamente. Invitaríamos a Henry Valdelomar, por favor. Bien, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Antes, bueno, saludar a algunas caras familiares que hace mucho tiempo, a raíz de la pandemia, no ha sido posible. Hay uno que estaba viendo, Alfredo Sebane, y hace bastante tiempo que no nos vemos. Un gran saludo. Y a los restantes, por supuesto, también cordial y fraterno saludo y agradecido por esta invitación. Bueno, el año pasado, prácticamente a mediados del año pasado, se solía decir que la pandemia del coronavirus nos llevó abruptamente al futuro, o nos obligó a trasladarnos al futuro, pues muchas de las actividades que se realizaban de forma regular y con cierta rutina, tuvieron que transformarse de forma abrupta en el campo de la educación, ni qué decir de lo que implica la salud pública y otras dimensiones de la vida cotidiana se han visto bastante afectadas, ¿no? Se han tenido que cambiar algunos hábitos, o por lo menos estamos todavía en la etapa de modificación e incorporación de nuevos hábitos. Algo parecido también ocurre con el tema de la región metropolitana. Tengo la impresión que estamos también sorprendidos por una realidad que ha tenido un desarrollo bastante acelerado, pero como bien decía el arquitecto Prado, esta ha adolecido de una planificación. Y todo aquello que adolece de una planificación, por más simple que sea, inexorablemente genera muchos más problemas que lo que inicialmente pudo uno haber advertido. En esta materia, creo que hay tres campos muy específicos que convendría abordarlos, y particularmente cuando este esfuerzo está orientado a generar capacidades en los jóvenes, quienes en definitiva quizás van a ser los arquitectos de la construcción de esta realidad compleja que es la región metropolitana. Ya nosotros probablemente apenas quizás podremos sembrar algunos elementos para que la generación que se avecina corrija lo que no se hizo en las generaciones pasadas y en todo caso se perfeccione. Primera dimensión fundamental, creo yo, a partir también de la exposición del arquitecto Prado, es lo que hoy estamos observando, no solamente en el país, sino en la región y probablemente quizás en otras dimensiones del mundo, que es la crisis que está atravesando
la praxis política o la política en sentido, diríamos, estricto. Si nos recorremos distintos escenarios de América Latina, algunos de Europa, probablemente también en Asia, no podemos afirmar con consistencia, pues de allí llega muy poca la información, o por lo menos los medios de comunicación poca cobertura le dan a aquellos procesos que se están desarrollando en el continente asiático, ni qué decir en el continente africano. Pero es muy probable, habida cuenta que la globalización es un fenómeno que ha prácticamente cubierto al globo terráqueo, problemas que estamos nosotros atravesando en lo que es, por ejemplo, la política, la gestión, están atravesando otros continentes en mayor o en menor grado. Esto entonces implica que debe prestarse atención a lo que realmente significa la política como parte inherente de la actividad del ser humano, de la construcción de comunidad y en definitiva de la satisfacción de esas necesidades, utilizando aquel esquema que en principio nos presentó Fernando, ¿no? La gente, inmediatamente las necesidades, la identificación de estas necesidades. Un segundo elemento que creo que también es importante es que si bien es cierto hay legislación en Bolivia, la ley marco de autonomías está también presente en la Constitución, las regiones metropolitanas, particularmente Canata, tiene algún nivel de desarrollo legislativo, en Santa Cruz también se ha intentado desarrollar, pero resulta ser una suerte de entretejido muy complejo. Convendría quizás hacer un diagnóstico de en qué situación se encuentra, adicionalmente a lo que significa la ley 777 o el SPIE, digamos, ¿no? Es decir, creo que estamos frente a una madeja de ovillos de lana de distintos colores y de distinta densidad, pero que no necesariamente la existencia de los mismos nos garantiza que haya integralidad entre ellos y permita entonces realizar lo que siempre Fernando señala, ¿no? Planificación. Entonces creo que es importante sumergirse en estas aguas un tanto confusas que constituye el texto contenido de la legislación existente en materia de región metropolitana. Hay una verdadera confusión tanto en las autoridades ejecutivas como también en algunos órganos legislativos, ya sean asambleas legislativas departamentales o consejos municipales. Hay una evidente confusión, probablemente porque todavía existen determinados intereses específicos en función de determinados grupos corporativos económicos. Recuerdo el largo debate que se generó en Santa Cruz respecto a si se construían o no se construían esos puentes que vincularían el municipio de Santa Cruz con el municipio de Porongo, y creo que hemos invertido un poco más de 2 años energía en ese debate y finalmente el resultado es sabor a poco, porque eran corporaciones económicas que en definitiva estaban compitiendo intereses específicos. Y un tercer elemento que también creo que es importante tenerlo presente y es consustancial con los tiempos que estamos viviendo es el problema medioambiental, ¿no? Y ahí recojo ese tercer elemento componente que ha señalado Fernando, considerando como que la región metropolitana es un espacio físico, pero este espacio físico hoy requiere que también otorgue sostenibilidad y frente a ello también garantizar condiciones medioambientales. Porque evidente es inexorable un proceso de urbanización. El mundo está caminando hacia una fuerte concentración urbana, pero el desafío, entre otros, implica que ese espacio no simplemente sea una suerte de camisa de fuerza donde el ciudadano apenas quizás encuentra espacios para desarrollarse integralmente, y uno de esos elementos lo constituye el aspecto medioambiental. Eso sería en esta intervención. Muchas gracias. Luz, ¿estás? Luz, Disculpen. Muchas gracias, Henry. Ahora quisiéramos invitar
a José Martínez, docente investigador de la Universidad Gabriel René Moreno, si puede presentarnos su comentario, su aporte. Gracias, Luz, y saludar a todos. Me gustaría básicamente comentar en dos sentidos. El primero, respecto al curso que se está pensando. Un elemento importante que debería incorporar es básicamente desde un inicio la realización de proyectos sobre la temática que se está planteando. Porque uno de los mayores problemas de los cursos de posgrado es precisamente hacer la colegiatura y no terminar un producto. Por lo tanto, una condición debería ser justamente ya desde un inicio los que estén participando de la colegiatura ya propongan, digamos, algunas ideas respecto a los temas que están previstos en el programa, ¿no? Y por la magnitud de los proyectos deberían ser, en su caso, trabajos grupales o 2 personas, o los que se considere convenientes. Creo que esto es fundamental. Respecto al tema de las ciudades metropolitanas, en realidad, ¿no? Y tomando en cuenta varios casos, como el de Santa Cruz y Cochabamba. Lamentablemente, al no existir una planificación con criterios ambientales, económicos y sociales, lo que ocurre es básicamente este crecimiento desmedido de lo urbano sin ninguna planificación. Y lo peor en el caso de Santa Cruz es que se incentiva el crecimiento por la especulación de suelos hacia el lado equivocado, sobre todo afectando los acuíferos de Santa Cruz, del subsuelo y el Parque Amboró, lo que ha de traer consecuencias muy severas en el mediano y largo plazo a la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, este es un tema central que hay que considerar y discutir y repensar no solamente en esta idea de las ciudades metropolitanas, sino más bien en la posibilidad de desarrollo de ciudades intermedias que sean sostenibles económica, ambiental y socialmente. De lo contrario, estamos contribuyendo justamente a los problemas que después nos duelen y lamentablemente cuesta corregir. Un segundo aspecto en este caso es básicamente un fenómeno muy particular que ocurre en el caso de Santa Cruz. Los efectos de borde y los nuevos centros, ¿no? Por ejemplo, para los municipios colindantes de Santa Cruz de la Sierra, los nuevos centros es la periferia de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, esto establece otras dinámicas de convivencia, de desarrollo y de lo urbano. Entonces, son temas que tenemos que ir viendo con mucha claridad. Y un tercer aspecto importante, no solamente en el sentido de los cursos, sino cómo orientar ellas, tiene que ser básicamente tomar como referencia los árboles. O sea, es inconcebible en la actualidad y en el futuro tener ciudades sin árboles. Y en todo caso, este debe ser un principio constructivo, como por ejemplo ocurre en otras ciudades, es decir, Córdoba. Las formas de planificación y crecimiento urbano están en cierta manera definidas por la altura de un árbol, por la existencia de los árboles. Y esto tiene que ver básicamente con generar una nueva cultura, sobre todo si queremos ver en el futuro inmediato ciudades sustentables. De manera que este componente puede entrar, digamos, en nuevos enfoques de lo urbano y las arquitecturas, sobre todo incorporando conceptos, por ejemplo, de arquitectura. En realidad no se trata de transformar el espacio, el hábitat, sino más bien tratar de hacer más amigable los procesos de asentamiento urbano en los espacios existentes. Finalmente, en este sentido, lo que no deberíamos hacer en ninguna parte es lo que están haciendo en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, en los únicos suelos con capacidad agrícola y los más importantes que tenemos en Bolivia, estamos sembrando cemento.
esto es realmente una locura. Entonces, un principio básico debe ser ver con mucho detenimiento la capacidad de uso de los suelos. Por tanto, aquellos suelos que tienen capacidad, como en el caso de los valles, para la agricultura, para producir alimentos, se debe restringir, si ustedes quieren, el sembrar cemento para edificar habitaciones. Bueno, estos serían mis comentarios y aportes. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Un punto que un poco me llama la atención de la propuesta es que, digamos, uno de los argumentos más fuertes, ¿no?, de pensar a nivel metropolitano es justamente la planificación urbana sustentable, ¿no?, que implica, digamos, una planificación del espacio, de las áreas verdes, no solamente, digamos, de los árboles, ¿no? Los árboles son fundamentales, pero implica, digamos, también la planificación de preservación de humedales, digamos, de áreas de recreación para la población, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, argumenta a favor de una articulación de los municipios que forman parte de la región metropolitana y que están en la misma dinámica, ¿no? En ese sentido, ¿no?, digamos, ya estando en ese barco único del problema metropolitano, digamos, un poco querer retroceder al tema de la ciudad intermedia, parcialmente puede ser posible, pero en términos de, digamos, de resolver los grandes problemas, se necesitaría una escala coordinada, ¿no?, metropolitana. Me imagino, por ejemplo, la gestión del aire, digamos, lo más importante, la gestión de áreas verdes, ¿no?, y de amortiguación frente al cambio climático, implica, digamos, una escala de manejo amplio, ¿no? Luz, hay algunos detalles importantes, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento urbano en Santa Cruz a través de, qué sé yo, de todo lo que son esta oferta de ciudadelas, ¿no? Son bombas de tiempo que no están solucionando los problemas de aguas servidas, por ejemplo. Y lo que van a hacer básicamente contaminar aguas subterráneas, y eso es un problema tremendo. Entonces, esta idea de crecimiento metropolitano con coordinación y planificación supuestamente sustentable es un discurso, no es una realidad. Lo que haríamos es contribuir justamente a agravar los grandes problemas que existen ya. Por eso es importante detenernos en los enfoques. El tema, por ejemplo, de la arquitectura, que puede permitir, digamos, nuevas conceptualizaciones respecto a la planificación urbana, orientar qué sé yo, los asentamientos, etc. Pero si realmente queremos trabajar de manera mancomunada con los municipios, estoy recordando una reunión de los ministros de Educación Superior de Brasil con el ministro de Universidades en alguna ocasión. Pasó que las universidades de la Amazonía, los rectores y profesores se reúnen y empiezan a definir más o menos qué especialidad podría tener cada universidad y aportar este desarrollo en la Amazonía. Y el ministro de Educación Superior del Brasil les dice, interesantes las propuestas, ¿no? Pero no es de nuestro interés. No es de nuestro interés porque nosotros tenemos un tiempo político y ese tiempo político son 5 años de gobierno. Si alguna universidad en los 5 años de gobierno me ofrece solucionar problemas de trabajo, de pobreza, entonces nosotros vamos a volcar la plata allá. Claro, en este caso, si pensamos en planificación, como han mencionado varios que me han precedido en la palabra, lo que han hecho en 2 años, en 3 años, y cómo se debería, en cierta forma, interactuar con las autoridades presentes, obviamente la posibilidad de concretar algo es cero. Entonces también es importante considerar estos tiempos políticos. Las autoridades que tenemos a nivel municipal, etcétera, básicamente tienen 4 años más. Entonces, un curso de estas características tiene que tener muy claro esos tiempos políticos, ¿no? De manera que por eso es importante
definir, digamos, cuáles van a ser las orientaciones en términos de planificación. No pueden ser las que actualmente existen porque no sirven a la sociedad ni a la población. Por eso planteaba, digamos, un enfoque de arquitectura. Y en segundo término, los participantes ya deberían entrar con algunas ideas de cómo hacerlo. Ahora, por cierto, hay temas cruciales que hay que abordar en esto, ¿no? En todas las ciudades metropolitanas, una de las cuestiones importantes tiene que ver con el transporte, ¿no? Y dependiendo cómo se definen estas reglas de transporte, podríamos tener éxito o fracaso. Y consiguientemente tenemos que hacer las distintas zonas muy habitables. Y por eso es importante, digamos, en el enfoque ambiental, el tema de los árboles, no como una ornamentación de la ciudad, sino como una necesidad vital, porque sin árboles no tenemos agua, no tenemos oxígeno. Entonces, son enfoques diferentes en los que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, estos probablemente pueden ser detalles de los programas que se vayan a desarrollar, pero como concepción inicial es lo que deberíamos tener presente. Muchísimas gracias. Son bases para trabajarlas en el curso de este mes. Muchas gracias. Nos habíamos saltado a Oscar García, que estaba con problemas en su conexión. No sé si está presente. Buenas noches, licenciada Lu. Sí, precisamente tuve unos problemas con mi equipo. Bueno, primeramente agradecer la invitación del licenciado Valverde para poder participar de este evento. Y bueno, es un honor siempre escucharlo al arquitecto Fernando Prado. Actualmente yo trabajo para la Dirección de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y pude anotar 3 puntos importantes de la exposición que nos hizo el arquitecto Prado. Primeramente, que a partir de lo expuesto, está claro que para abordar esta problemática requiere una visión en conjunto, ¿no? Y que todas las ciudades deben ser fluibles, debe haber una fluidez social con una inteligencia colectiva. Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es más importante, es que para pensar en una región metropolitana se necesita tener en claro 2 cosas muy importantes. La primera, que son las competencias, y la segunda, que son los recursos económicos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de esta región metropolitana, se trabaja en una escala diferente. A diferencia de las otras escalas que nosotros conocemos de planificación, esta escala involucra muchos más actores y muchos más elementos incontrolables que pueden pillarse en el desarrollo de esta actividad. Por lo tanto, esto nos hace pensar de que cuando hablamos de una planificación metropolitana, estamos hablando de una planificación a 30 a 40 años. El tercer punto que me gustaría comentar, y que lo comentaba el arquitecto Prado, es que para el tema de vivienda, efectivamente existe una política de vivienda, pero se debe trabajar una política de vivienda a través de la estructuración de la demanda. Esa debe ser la política real de vivienda en la que se debe construir. Y por último, quiero aprovechar las palabras del doctor Pedro Ortiz, que nos estuvo visitando hace unos días por la ciudad, y que nos decía él, para modo de concluir, es de que cada metrópoli tiene un rol diferente y que tiene un rol diferente que jugar, y que esta es una disciplina que aún está en desarrollo en nuestra ciudad, y que la ciudad puede adquirir un liderazgo importante de carácter continental. Entonces, creo yo que debemos empezar a construir este pensamiento, debemos empezar a formarnos, a investigar y a seguir cultivando mayor conocimiento acerca de esta área que todavía para nosotros es relativamente nueva.
Eso sería ese sería mi comentario. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Con esto cerramos la primera parte de los comentarios. No sé, cedo la palabra también si tienen todos los participantes otras preguntas, otros comentarios. Sí, la palabra. A mí me ha dejado pensando mucho el planteamiento de José Antonio Martínez. Y verdad de que el tema de la impermeabilización de los acuíferos, particularmente en el caso cochabambino, es serio, ¿no? Hemos ya casi, podemos decir, casi el 50% del acuífero está impermeabilizado. A mí me gustaría preguntarle, porque hay cosas que, como bien decía Luz, son irreversibles. Nosotros habíamos presentado a un proyecto con el BID de que se podría pensar en generar una economía de guerra y buscar zonas donde se haga un blindaje jurídico para evitar que hayan asentamientos. Este es un trabajo que seguramente va a ser muy difícil llevarlo adelante, pero mi pregunta es, en realidad no es solo Cochabamba, también pasa en Punata y en varias regiones que se están impermeabilizando las zonas de recarga, de descarga de acuífero. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Cruz y qué soluciones se podrían dar a una situación que es muy compleja, ¿no? ¿Puedo hablar? Por favor. Bueno, en Santa Cruz creo que prácticamente los especialistas en el tema ya se han rendido, y la misión JICA que vino, aparte de otros estudios que hay de consultoría, es de que no hay recarga de los acuíferos ya suficiente como para poder abastecer a la población urbana de aquí a... La discusión puede ser sin 10 años, 15 años, pero que los acuíferos se van a concluir justamente por procesos de urbanización. Y en Santa Cruz tenemos que comenzar a pensar a traer agua desde el Río Grande, porque el Piraí tampoco va a existir ya de aquí a un tiempo, ¿no? Vamos a tener que traer agua desde el Río Grande, que son sus buenos kilómetros, con una pendiente desfavorable, y no, favorable la pendiente, pero pequeñísima, porque no se ve a la luz fácilmente que se pueda intervenir en el proceso de urbanización y de destrucción de los suelos permeables, que son los que permiten la infiltración y la recarga de los acuíferos. Es triste el panorama. Muchas gracias. Gravísimo. Yo quería hacer también una pregunta en ese sentido, y es que para la planificación se necesitan estudios base, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los acuíferos ya ha sido abordado, pero hay estudios, por ejemplo, de proyección sobre el impacto del cambio climático o, digamos, la situación de la gestión de residuos sólidos, la pérdida de áreas verdes, ¿no? Van a disculpar, pero nosotros tenemos un sesgo ambiental como instituto socioambiental, y esos temas me parecen muy, muy importantes, ¿no? De igual manera, el tema de la gestión de la movilidad del aire y la gestión de la calidad ambiental del aire, ¿no? No sé si existen estudios actuales en estos campos. Yo creo que a nivel metropolitano no, porque la escala metropolitana no existe todavía, no hay una institución que haga esos estudios. El único trabajo que hay a escala metropolitana en Santa Cruz es el que se ha hecho para el transporte público, que fue contratado por la gobernación, y es un estudio para transporte público a nivel metropolitano, eso claramente. Por otra parte, tenemos la ventaja en Santa Cruz que algunas de las instituciones de servicios públicos automáticamente son metropolitanos porque prestan el servicio a toda la región. Es el caso de Saguapac, de agua potable, que presta servicio en el municipio de Santa Cruz, pero también está prestando servicios en otros municipios, como el caso de Porongo, y tiene la visión, digamos, como para poder rápidamente convertirse en un fenómeno metropolitano. La CRE, es decir, la energía eléctrica, lo mismo. No tenemos problema porque tenemos ahí una institución
que no solo que es metropolitana, sino que es regional, es departamental. Y es ella la que proporciona a todas. Entonces, vamos, quizás lo mejor para Santa Cruz es empezar a través de los servicios públicos, porque esos servicios públicos son los que tienen ya la visión metropolitana, ¿no? Los servicios básicos. Se ha tratado de que el tema de los desechos sólidos también tuviera ya aprovechando que Santa Cruz estaba cambiando de lugar y hacerlo ya en un contexto y con una concertación con los demás municipios, porque hay municipios pequeños que no pueden ellos hacer todo el proceso de tratamiento de sus desechos sólidos. Lamentablemente no se pudo, el gobierno municipal a la rápida hizo ya su nuevo lugar para procesar, sin una visión metropolitana, lamentablemente, ¿no? Porque lo ideal hubiera sido que sea una ubicación que pueda servir también a municipios que sabemos que no van a poder hacer este tratamiento por un buen tiempo. Pero ese es un tema que... Y el tema el tema forestal, digamos, de los árboles y del verde, hay, a nivel de los municipios no hay ninguna sensibilidad, pero sí hay instancias de la sociedad civil. Está el colectivo Árbol, ¿no?, que forma la plataforma por los recursos, plataforma para la vida urbana sana, algo así se llama, y que tienen bastante peso y que trabajan muy bien. O sea, yo creo que en ese sentido, después hay fundaciones, está la Fundación Noel Kempf, que se ha preocupado del tema del zoológico, del botánico. Entonces yo diría que hay una posibilidad de que este tema de los recursos naturales en Santa Cruz podamos hacer algo. Lo que no se está pudiendo hacer es a nivel departamental con el tema de los bosques y los incendios. Claro, Eso ya es claro. otra escala que lamentablemente Claro. no se puede tocar. Sí, claro, son otros factores. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. La palabra. Sí. Gracias, Daniel. Luz. Ya, perfecto, perfecto. No, yo, y creo que por el tema del tiempo, ¿no? Voy a ser muy breve. En realidad es un poco comentario y más que todo pregunta. Me gustó mucho este cuadrante que nos ha presentado al inicio el arquitecto Prado, ¿no?, de los 4 componentes: el humano, el económico, el institucional y el espacial o el ambiental, ¿no? Creo que son integrales. Sin embargo, un poco en un comentario que hizo el profesor Cris Salazar, de la carrera de planificación, ahora director, decía él, si no escuché mal, decía sobre el componente cultural, ¿no? O sea, yo creo que el componente cultural es un componente también importante, y no me animo a encuadrarlo en alguno de los componentes así de fácil, ¿no? Sobre todo en una metrópolis como la nuestra, donde hay mucha migración, donde hay mucha multiculturalidad, ¿no?, donde no se puede hablar de una cohesión social por distintas razones, y donde hay además la necesidad de construir capital social, ¿no? Yo creo que en toda sociedad, uno de los factores que permite tener algún nivel de facilidad para llegar al bienestar es el capital social, ¿no? Entendido, como lo dicen algunos autores, como la construcción de valores sólidos, como la confianza, que permiten obviamente tener posibilidades de generar emprendimiento en un marco de certidumbre, el de construir redes, ¿no?, de apoyo, de integración, y el de tener esa capacidad asociativa, ¿no?, que en ciudades como la nuestra se va rompiendo, ¿no?, porque cabalmente esa falta de cohesión, esos cambios traumáticos que se generan por distintos factores como la migración, el crecimiento desordenado, que lo han planteado acá, creo que nos obliga un poquito a meditar en este factor, ¿no?, el referido a lo cultural y todas sus dimensiones. Así que por ahí va un poco entre comentario y pregunta, ¿no? Ya, gracias, Daniel. Justamente uno de los 4 mosaicos, digamos, que forman esta plataforma es lo que hemos llamado lo social o la gente. Es ahí donde está todo lo que es el hardware, que es la cantidad de personas, ahí se ve la migración, cuántos somos, dónde estamos, pero también el software, o sea, también lo que está dentro de la cabeza de nuestra población, que esa es la cultura, que son las ideas, que son los deseos, que son las aspiraciones, que es la forma de vivir, que es la cohesión social, que es el capital social. Todo eso
tiene su mosaiquito ahí, que es uno de los 4, que hemos llamado lo social o la gente, ¿no? Ese es uno. El otro es la gestión, ¿no es cierto? El otro es la economía y el otro es el espacio físico y lo ambiental. Esos son los 4, o sea que lo que has planteado como digamos, inquietud, yo lo encajo perfectamente en uno de los 4, que es el que hemos llamado lo social, ¿no? No conviene separarlo, porque en varios casos de planificación se ha tratado de separar la parte, digamos, demográfica como algo duro, digamos, ¿no? Y dejar lo cultural como los software, lo que tiene la gente dentro de su cabeza, pero vimos que no vale la pena, porque lo cultural atraviesa también la migración, porque vienen con una cultura, con otra cultura, se crean problemas interculturales, se destruyen familias, en fin, no hay cómo separar. Todo lo que se refiere a la gente es un paquete indisoluble y que es muy importante. Y que está muy ligado, fíjate cómo es un paquete que son 4 que están así pegados. No lo puedes separar de lo económico, porque esta gente de algo tiene que vivir, porque esta gente tiene que sobrevivir o vivir. Entonces lo económico está en relación con esto. Y la gestión también, porque esta gente está gobernada por alguien o por algo. Entonces esa es su otra relación. Y esta gente está instalada de alguna manera en un territorio, tiene sus lotes, tiene su casita, no tiene. Entonces, esos son los 4 elementos que interrelacionan intensamente entre sí y en base a los cuales hay que construir una estrategia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, viendo la complejidad, ¿no?, de todo el proceso urbano y obviamente del fenómeno a nivel metropolitano, se ve que el rol de la sociedad civil es casi lo único esperanzador, ¿no?, para, digamos, movilizar una transformación tan compleja. Sí. Y ahí apunta el curso, ¿no? Porque el curso está destinado a jóvenes, pero, digamos, a partir de toda una movilización del pensamiento colectivo para enseñar eso a esos jóvenes, ¿no ven? No son, digamos, catedráticos que vienen de ninguna parte, ¿no ves? Es el capital intelectual cruceño que está, ¿no? Y nacional también, porque están las otras universidades, regiones, instituciones, ¿no? Pero aquí vienen 2 preguntas, ¿no? Yo tengo entendido que SEDURE ha tenido una larga trayectoria de impulso a la movilización social, ¿no? Entonces, a partir de esa trayectoria, ¿cómo ve este momento, ¿no? ¿Qué posibilidades, ¿no ve? Y qué dificultades hay, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, quizás no solamente para usted, sino para el conjunto, ¿cómo ven a la juventud? ¿No? Porque este esquema que señalaba José Martínez de islas, y también usted lo señaló como archipiélagos, ¿no? Condominios, bolsones, ¿no? Es una sociedad fragmentada, ¿no? Eso obviamente afecta también directamente, ¿no?, a la configuración de los jóvenes como grupo, y eso cruzado además por toda la cultura virtual, ¿no?, que tiende también a, digamos, a fragmentar. Entonces, ¿cómo vemos también, ¿no?, la situación de los jóvenes y, digamos, el potencial o las vías necesarias, ¿no?, de abordar, de enfatizar? Ya, respecto a SEDURE, nosotros tuvimos un momento muy floreciente, muy positivo cuando nacimos. En primer lugar, porque había mucho para Santa Cruz, había las posibilidades de financiamiento externo de ONGs. Nosotros hemos trabajado con canadienses, hemos trabajado con holandeses que venían a apoyar a la sociedad civil en el tema de planificación. Hemos hecho una maestría de 4 años, nosotros 4 años de maestrías con la Universidad de Toronto, por ejemplo, ¿no? Y hemos desarrollado proyectos sociales en los barrios, etcétera, con fondos holandeses. Ahora, y también hemos trabajado con las alcaldías. Era un momento, una coyuntura en que la alcaldía estaba abierta a trabajar con la sociedad civil. Hoy la situación está mucho más difícil desde el punto de vista del financiamiento en Santa Cruz.
En Santa Cruz ya no hay prácticamente instituciones, ONGs, muy pocas. Las que nos apoyaban se han retirado. No han encontrado, digamos, les han complicado mucho la cuestión burocrática desde La Paz. Han querido controlar, no sé, nos contaban ellos y vienen, nos vamos. No podemos quedarnos porque nos dicen que tenemos que ir a la vicepresidencia, inscribirnos a no sé dónde. Bueno, se fueron yendo poco a poco. Ese es un problema. Y el otro problema es que las alcaldías también se partidizaron cada vez más. O sea, la pugna política ya en las alcaldías se hizo más dura y ya no había para estar trabajando con la sociedad civil porque eso no da mucho rédito. Porque trabajaban con nosotros en programas de formación ciudadana, programas de cultura urbana, programas de convivencia. Hemos hecho nosotros muy interesantes. Hemos hecho videos, por ejemplo, con colaboración de la alcaldía, videos sobre los temas ambientales urbanos. Con mucho éxito tenemos una colección enorme de videos que salían en los canales de televisión. Eso, como digo, se ha hecho muy difícil también porque las alcaldías se han vuelto ya, peso que ponen tiene que ser peso que les rinda políticamente de inmediato, porque si no, no. Alguien dijo ahí que ellos solo ven la cosa a corto plazo y lo que les puede rendir políticamente. Entonces, no es un ambiente muy positivo desde el punto de vista del apoyo económico. Hay que hacer un trabajo, le digo lo que es en Santa Cruz. Pero lo interesante y lo que hay que trabajar, hay una juventud que es valiosísima, valiosísima. Nosotros hemos trabajado una parte que ya se ha separado de SEDURE porque es muy grande y tiene su propia dinámica, es por ejemplo la Revolución Jigote, que son jóvenes que partieron para hacer proyectos de convivencia urbana, de convivencia, de convivir, digamos, de una cultura urbana, y han hecho un trabajo excelente y lo siguen haciendo. Hicimos trabajo en los barrios, hicimos los barrios pintudos, ¿no es cierto? Hay que ver el entusiasmo con el cual la gente se ponía a trabajar por su barrio, en sus espacios públicos, porque después con eso pasaban a formar parte de la ciudad. Se les daba un premio. Y nosotros somos un barrio pintudo, decían, ¿no? Ya tenían su plaqueta ahí. Entonces, hay posibilidades enormes de trabajar con un mínimo de apoyo y la sociedad civil es mucho lo que puede aportar. Yo creo que para los jóvenes, para el aporte a los jóvenes, lo que está faltando un poco es el darles las posibilidades de apoyo en espacios físicos ubicables. La alcaldía ha hecho todo en los barrios, en los distritos y en las unidades vecinales, menos centros comunitarios para los jóvenes. Están haciendo ahora lugares para los muertos, que se llama, para ir a hacer el velatorio, hace velatorios, hace lugares para los policías, les ha hecho para los fiscales, hace para todo, menos locales para que el barrio se junte para hacer cualquier cosa, para hacer grupos juveniles, teatro, música, cursos, lo que sea. No se ha hecho espacio para eso. Y los edificios que son, y esto podría ser un proyecto interesante, los edificios que son las subalcaldías, hay 12 subalcaldías, yo vi que tienen más de 1 hectárea cada uno. Yo lo pensé siempre eso como la gran oportunidad de un centro comunitario del distrito, pero así una maravilla. Son edificios, son edificios burocráticos, es como entrar con sus policías adelante y uno tiene que sacar la ficha y es solo para ir a hacer trámites burocráticos. No son un lugar que la gente dice es mi centro comunitario porque es mi distrito, mi subalcaldía. Yo creo que recuperar eso, ampliar y hacer las casas comunitarias donde los jóvenes pueden reunirse y ahí sí desarrollar toda la potencialidad que tienen, es un trabajo que hay que hacerlo muy oportunamente. Y hacer también subdistritales porque han permitido que los distritos se hagan demasiado grandes. Hay distritos ya de 300.000 habitantes. Entonces hay que hacer subdistritos, hay que hacer casas subdistritales donde nuestro trabajo desde el punto de vista de formar de nuevo comunidad es el lograr ubicar espacios donde poder juntar para que el apoyo vaya ya dirigido y los jóvenes sepan dónde dirigirse. Lo poco que se ha hecho, por ejemplo, el grupo este que está creo participando es una muestra de algo, pero que es muy chiquitito, de ¿qué se llama? Ya se me va. ¿Ah? Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Bueno, ese San Isidro. San Isidro, exactamente. El ejemplo de San Isidro es clásico. Es un grupo de una zona que se ha juntado. La alcaldía le dio un local. Después de puros celos, la alcaldía les quitó el local y lo tuvo cerrado. Se consiguieron otro local y ellos trabajan con el barrio, hacen cursos, preparan a los jóvenes. Es decir, es un ejemplo típico de lo que se podría hacer repetido 10, 20 veces
a través, por ejemplo, de la universidad, a través de otras instituciones. Hay mucho por hacer. Y tenemos la materia prima, tenemos una cantidad tal de jóvenes inquietos, deseosos de participar. Es decir, es un capital humano increíble el que hay en Santa Cruz. Exacto, exacto. Esa fue también nuestra constatación el año pasado, con un curso que fue para 200 jóvenes, luego salieron como 120 muy bien formados, pero con un compromiso social y una capacidad. Por eso es esto, ¿no? Sí. Bueno, pero eso es esperanzador y creo que da una, digamos, una perspectiva clara también, ¿no? Por dónde priorizar. Sí, así es. Si nadie más tiene algo que decir, quizás ya damos por concluido.